Hola, mi nombre es José Alejandro Ramírez del Cid. Les hablaré sobre la estratificación social de Guatemala. Les hablaré desde la época de los mayas. Periodo preclásico. La sociedad maya desde sus etapas iniciales tenía como base dos pilares conformados por la familia, el parentesco. La organización familiar era amplia ya que incorporaba a los abuelos, primos y esposos. La cultura maya preclásica estaba conformada por tres niveles. En el nivel más bajo se encontraban los trabajadores no especializados y agricultores. En el nivel medio estaba conformado por los sacerdotes, escribas y artesanos. En el nivel superior se ubicaba el linaje gobernante y el cuerpo administrativo. Esta estructura social se volvió compleja debido al crecimiento de las comunidades, lo que permitió que surgiera la necesidad de tener coordinación administrativa y religiosa. Dicha necesidad dio lugar a la creación de una organización política donde el prestigio personal que se heredaba de la estructura de linajes permitió establecer a los líderes de la civilización. Periodo clásico, fase de los imperios teocráticos del 50 al 700 después de Cristo. En esta fase se construyeron algunos complejos arquitectónicos más notables, producto de la sociedad estratificada y rígidamente controlada por los señores, por los jefes o reyes, sobre todo por medio de religiosos. En su base estaban los campesinos, altamente productivos. Las tierras labratinas eran propiedad comunal, pero habían tierras de los dioses, porque su producto se destinaba al sostenimiento del culto y posiblemente. Periodo posclásico. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían cuatro clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familiares provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. A diferencia del periodo clásico maya, los jefes militares desempeñaron un papel clave a raíz de la importancia que jugó la guerra en estos siglos. En cambio, los sacerdotes, que habían ejercido el poder político durante el periodo clásico, ahora estaban abocados a la mantención de los templos, la vida religiosa y sobre todo a las ciencias. El pueblo se componía mayoritariamente de campesinos dedicados al cultivo de maíz, junto a un alto número de tejedores y alfareros. Con eso mantenían a la clase social superior. Periodo colonial. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se estableció un nuevo sistema de estratificación social en Guatemala. Los españoles ocuparon la posición dominante y se convirtieron en la clase alta colonial. A esta clase se le otorgaron tierras y se benefició de las encomiendas, que eran grandes extensiones de tierra y mano de obra indígena. Los indígenas fueron sometidos y se convirtieron en una clase subordinada, forzados a trabajar en las plantaciones y en las minas bajo condiciones de servidumbre. Periodo independiente. Tras la independencia de España en 1821, Guatemala continuó siendo una sociedad estratificada. La élite criolla, formada por la clase alta mestiza y blanca, continuó el poder político y económico en manos de unos pocos. La población indígena y mestiza seguía siendo marginada y enfrentaba discriminación social y económica. El sistema de haciendas se convirtió en una forma de explotación en la que las personas de alto nivel poseían grandes extensiones de tierra y empleaban a campesinos en condiciones de trabajo precario. Periodo liberal. El Estado liberal surgió a partir de la Revolución en 1871, con el propósito de fortalecer el nuevo eje alrededor del cual empezó a girar la economía, la exportación de café,
promoviendo cambios en el régimen de la tendencia de la tierra y el acceso a la mano de obra necesaria para la cosecha. La lucha armada de los rebeldes liberales logró su propósito cuando derrocaron a Vicente Serna el 30 de junio de ese mismo año. La Primavera Democrática. El 20 de octubre de 1944, el pueblo guatemalteco impulsó una revolución democrática y popular dirigida a los militares, estudiantes y trabajadores. Derrumbaron al gobierno del general Federico Ponce, quien fue sucesor del dictador general Jorge Ubico, el cual se impulsó en el poder por 13 años. Durante décadas, Guatemala sufre de sucesivas dictaduras militares posteriores. Con el triunfo del general Justo Rufino Barrios, en ese tiempo el cultivo de café fue un vínculo de exportación capitalista. Los campesinos fueron despojados de sus tierras y los obligaron a trabajar. En la actualidad, Guatemala sigue siendo un país con marcas de desigualdad social. Existe una brecha significativa entre la élite económica y política y la mayoría de la población. Las comunidades indígenas, que representan una proporción importante de la población, enfrentan discriminación y desigualdades en el acceso a la educación, la salud y los recursos. La falta de oportunidades y la pobreza persistente contribuyen a mantener la estratificación social en el país. Es importante tener en cuenta que esta descripción es una visión general y simplificada de la estratificación social en Guatemala. La realidad social es compleja y está influenciada por diversos factores históricos, económicos, políticos y culturales. El resultado: en Guatemala convive 5 estatus. Está el alto, medio, medio bajo, bajo y bajo extremo. ¿Cuál es la realidad social en Guatemala? Que sigue siendo un país predominante rural con altos porcentajes de pobreza. Aproximadamente el 21.5% de la población se encuentra en extrema pobreza y no cubre el costo mínimo de alimentos.